Ruisafa con View. Nosotras somos una asociación que hemos empezado desde hace poquito, que nos llamamos Amarna, que queríamos iniciar un proyecto donde trabajar temas de género, donde visibilizar la situación de la mujer en el mundo, donde trabajar con una perspectiva de buen humor, crítica, que pudiera acoger y incluir a todo tipo de personas. Y entonces, bueno, este es nuestro primer acto, nuestra primera actividad que montamos, que es esta exposición que Olaya nos va a explicar ahora, así un poquito para que ubicarnos todos. Y también mañana vamos a hacer un cuentacuentos ahí en la Cuchufleta sobre un cuento que se llama Ellas, un cuentacuentos animado, demasiado animado, pero nunca es demasiado. Y entonces, nada, nosotras, bueno, pues estamos empezando, vamos a reunirnos aquí, vamos a utilizar este espacio de la pinza para reunirnos todos los meses. También se va a hacer el encuentro de las mujeres entre las dos orillas, no solo geográficas, sino de todo tipo de orillas, un poco para encontrarnos, para reflexionar, para poder tratar muchos temas que a todas y a todos nos preocupan. Y nada, que estáis invitadas, invitados a participar y a venir cuando queráis y a hacer las aportaciones también que queráis. Y nada, pues Olaya nos va a explicar un poquito la expo, ¿vale? Bueno, pues es mi turno. Gracias a todas y a todos por venir. Bueno, en primer lugar decir que la exposición nos la ha cedido, nos la ha prestado Triádica Asociación Cultural, que es una asociación que se dedica también pues, un poco a promover actividades culturales, a motivar la participación de la población, etc. Bueno, entonces, ¿qué hemos querido nosotras, ¿no? Cuando propusimos entrar estas, porque este es un tema muy amplio y la verdad es que nos faltaban paredes, nos faltaban paneles, etcétera, para poder mostrarlo, pero también queríamos pues, incitar un poco a la reflexión de mujeres que aportaron su talento, aportaron su compromiso y su conocimiento a la historia de la humanidad, pero que debido a los sistemas patriarcales en los que se encontramos, pues están completamente silenciadas. Entonces, bueno, hemos abarcado las áreas de arte, de política y educación, área de ciencias y área de literatura y periodismo. Y en estas un poco, bueno, pues en el caso de la ciencia, todos, bueno, a lo largo de nuestra etapa educativa nos han enseñado un poco el concepto de mujeres recolectoras. Bueno, pues esto lo sabemos, pero también tenían la parte de aportación de conocimiento, la aportación a las técnicas las técnicas agrarias, etc. Entonces, bueno, muchas mujeres también fueron grandes médicas, grandes cuidadoras de enfermos, pero debido a que estas estaban, bueno, pues competían, por así decirlo, con los hombres, los silenciaban. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Agnodice, que fue una médica griega, que ella, por ejemplo, para poder ejercer de médica se tenía que vestir de hombre. Cuando sus compañeros se dieron cuenta que era una mujer, la condenaron a muerte. Esto es en el caso de Cipros. Esto llevó un gran trabajo que, por ejemplo, se consiguió a finales del siglo XVIII con los movimientos sufragistas británicos. En España, por ejemplo, una mujer hasta 1869, no pudo acceder no pudo ir a las clases a las academias de las universidades, y es muy contradictorio porque muchas leyes, a la vez que les permitía poder acceder a la vida diaria de la SAR, les prohibían que no ejercieran. Entonces, tenemos el caso de Clara Campoamor, muchas otras mujeres que dedicaron su vida a defender que ellas querían acceder y ejercer las propias profesiones, acceder a los espacios educativos y de política. Y bueno, y en el caso de la literatura también pues hemos hecho una pequeña muestra de muchas mujeres que tuvieron que escribir durante mucho tiempo como si fueran hombres, para tratar temas que estaban como vetados a la mujer. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una pequeña mesura con libros que aparentemente escritos por hombres, que son escritos por mujeres. Y con seudónimos, exacto. Y bueno, una cosa también interesante es que, por ejemplo, en el caso de los inventos, que está aquí la mesita que hemos montado,
En Estados Unidos las mujeres no podían, porque ese invento era suyo, porque no les dejaban. Entonces tenían que ser sus propios maridos, hermanos, padres, como los precursores de esos inventos, porque les dejaban únicamente el acceso a las patentes a las mujeres. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, cosas como pues, el Dodotis, cosas como el globo terráqueo, etcétera, el concepto, están también un poco pues, nuestro reflejo. Y básicamente ahí tenéis también biografía y bibliografía, para si queréis, pues bien. Y ya para terminar, allí en esa mesita hemos dejado bastante biografía, porque como hemos dicho al principio que esto es un tema muy amplio para que vosotros indaguéis. Hay un montón de fotos. Exacto. De informativos sobre la exposición. Sí. Y luego también nos gustaría que nos dejarais qué mujer para vosotros es importante, no queréis olvidar. Y entonces hay una libreta para que escribáis vuestro pequeño homenaje. Y ahora cuando terminemos con la exposición, las personas que estéis interesadas en participar en los encuentros de mujeres de otras orillas, os queréis quedar un rato, haremos una pequeña reflexión sobre la exposición. Y un poco para ligar también con el tema de por qué nace Amarna, que es un poco nuestra organización que está creando, es que también nosotras, que somos como mujeres, que venimos del mundo social, que venimos de las movilizaciones sociales, muchas veces nos sentíamos que nuestro trabajo se invisibilizaba. Es decir, muchas veces el trabajo gordo, el trabajo que no se ve, está llevado por mujeres y luego el crédito social, político, etcétera, no se corresponde con ese trabajo que se hace detrás, ¿no? Es un poco la idea de crear un proyecto donde realmente pudiéramos construir de manera participativa y sentirlo como nuestro. Sentirlo como nuestro, sin relaciones, o sea, con otro tipo de relaciones, también desde el lenguaje, desde la práctica, desde lo concreto, porque creemos que en lo próximo es donde está el cambio social. que disfrutéis, igual que nosotros hemos disfrutado contándola y bueno, ya podéis. Gracias. Muchas gracias.